Como sabemos, la psicología forense es una rama de la psicología que aplica métodos y conocimientos psicológicos para apoyar al sistema judicial en la toma de decisiones, especialmente mediante la elaboración de informes periciales. La conexión que tiene entre la psicología y el derecho son que las dos son ciencias sociales que se interesan por la conducta humana, aunque desde la perspectiva diferente. La colaboración entre ambas disciplinas se ha vuelto esencial para resolver problemas legales que requieren una comprensión profunda de aspectos psicológicos. Como podemos leer aquí, dice lo siguiente. La psicología forense aplica principios de conocimiento psicológico en el ámbito judicial, es decir, esta evalúa aspectos como la salud mental, la conducta y las capacidades cognitivas del individuo involucrados en procesos legales. Y la conexión que tiene entre la psicología y el derecho, mientras que el derecho se enfoca en normas y sanciones, la psicología analiza el comportamiento humano. Juntos, permite comprender y abordar casos legales que involucran estados mentales alterados o problemas de conducta. Un ejemplo práctico que podemos dar aquí es, imaginémonos un caso en que una persona ha cometido un delito bajo los efectos de un trastorno mental grave. Un psicólogo forense evaluará si esta persona tiene la capacidad de comprender sus aspectos en este momento, ayudando al juez a decidir si debe ser considerado culpable o imputable. Como sabemos, la psicología forense es una disciplina aplicada que utiliza los conocimientos, principios y técnicas de la psicología para abordar cuestiones legales. Su objetivo principal es analizar el comportamiento humano en contextos legales, con énfasis en la evaluación de las capacidades, estados mentales y comportamientos relacionados con el sistema judicial. Según Barton en el 2005, la psicología forense se ocupa en la producción y aplicación de conocimientos psicológicos al sistema de justicia penal y civil. En ámbitos de aplicaciones, esto incluye evaluaciones de imputabilidad, valoraciones del daño psicológico, determinaciones de la credibilidad de testigos, evaluaciones de riesgo, de resiliencia y asesoría en cuestiones de menores. Como dijimos también anteriormente, la relación que tienen estas el derecho establece normas que regulan el comportamiento humano y deciden sobre las responsabilidades y sanciones. La psicología, por su parte, estudia la motivación emocional y procesos cognitivos que determinan dicha conducta. El derecho necesita de la psicología para comprender las conductas de los involucrados en un caso, mientras que la psicología encuentra en el derecho un marco para aplicar sus conocimientos en contextos específicos. Un ejemplo, determinar si un acusado comprendía la ilicitud de sus actividades, evaluar si una víctima tiene secuelas psicológicas derivadas de un delito o estudiar la idoneidad de un entorno familiar en casos de custodia. Conceptos de inmutabilidad, inimputabilidad y semi-imputabilidad. Ámbitos legales y psicológicos en el derecho penal. Definición de imputabilidad. Es la capacidad de una persona para ser responsable penalmente de sus actos. Esta se divide en dos elementos principales, que es la capacidad cognitiva y la capacidad volitiva. En cuanto a la capacidad cognitiva, es la comprensión que tiene el sujeto del haber realizado el acto ilícito. Y en cuanto a la capacidad volitiva, se refiere a la voluntad o a la motivación que lo llevó a realizar el mismo. En cuanto a la fundamentación legal, se dice que existe la presunción de imputabilidad en adultos salvo se pruebe lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Es que toda persona puede ser responsable de su acto ilícito a menos de que tenga alguna alteración a nivel psicológico o a nivel biológico que impida la comprensión cognitiva del acto ilícito o también que haya alterado su motivación del mismo. Implicaciones de la inimputabilidad. En cuanto a las consecuencias jurídicas, no se impone pena de prisión y se adoptan solamente medidas de seguridad, que es el internamiento en hospitales psiquiátricos o tratamiento ambulatorio. Semi-imputabilidad. En cuanto a su definición,
se refiere al estado intermedio donde la capacidad cognitiva y volitiva de la persona está limitada, pero no ausente. Es decir, que también también se lo menciona como imputabilidad disminuida. Las causas de la semi-imputabilidad pueden ser trastornos psiquiátricos moderados como psicopatías, entre otros, y estados emocionales intensos. Consecuencias de la semi-imputabilidad. En cuanto a los aspectos legales, se considera como un atenuante de la responsabilidad penal. En cuanto a sus sanciones, valga la redundancia, existe una reducción de la pena y una combinación con medidas de seguridad, que es lo que decíamos hace rato, como el internamiento, tratamiento psiquiátrico y también puede ser tratamiento farmacológico. Causas que afectan a la imputabilidad. Los trastornos mentales graves como la esquizofrenia, los trastornos delirantes o el trastorno bipolar pueden afectar la capacidad del acusado para comprender la criminalidad de sus actos. Es decir, que estos, en cuanto a un brote psicótico, no están conscientes de las situaciones que hacen. En cuanto a las enfermedades psiquiátricas transitorias, en alguno de los casos el acusado puede haber estado afectado por un estado temporal de alteración mental debido a un brote psicótico, un estado depresivo grave o el consumo de sustancias. Uno de los más comunes es el consumo de sustancias donde la persona no tiene la capacidad de comprender lo que está realizando. Emoción violenta o arrebato. Aquí también se puede ver que el acusado comete el delito durante un estado emocional extremo, como los ataques de iras o de desesperación. Esto se ve normalmente en personalidades que tienen comorbilidad con trastornos mentales. Puede no ser considerado imputable debido a la alteración temporal de su capacidad mental. En cuanto a un dictamen pericial, el mismo es elaborado por expertos en psicología y psiquiatría forense para evaluar el estado mental. Aquí se evalúa lo que es personalidad, existe análisis retrospectivo, incluye entrevistas, observaciones conductuales, pruebas psicométricas y necesitan siempre parámetros de validad y confiabilidad científica para que puedan ser aprobados y tomados en cuenta como parte de la pericia, como prueba pericial en lo que es un juicio. El objetivo del dictamen pericial es específicamente evaluar si el acusado tiene la capacidad de comprender la criminalidad del acto que ha realizado. A continuación, seguimos con el siguiente punto, que es la simulación en el ámbito forense y la importancia de las pruebas psicológicas. En el ámbito forense presenta un desafío crucial, la detección de la simulación de trastornos psíquicos. Esta práctica, donde los individuos intentan alterar la percepción de su estado mental para obtener beneficios legales, requiere una comprensión profunda de la psicología y la ley. La simulación no solo complica el proceso judicial, sino también pone en peligro la justicia. Las pruebas psicológicas administradas por los profesionales capacitados y basadas en estándares científicos son esenciales para revelar la verdad detrás de las apariencias. Ya, ¿cuáles son las motivaciones detrás de la simulación? El primero es evadir la presión. Los individuos pueden simular trastornos mentales para evitar la presión. La defensa de incapacidad mental es una de las más utilizadas en nuestro país. Se utiliza para argumentar que el acusado no era responsable de sus acciones debido a su condición mental en el momento del acto ilícito. El segundo punto es reducir condenas. La simulación puede usarse para obtener una reducción de la condena. Los individuos pueden argumentar que su estado mental afecta su capacidad de rehabilitarse o que necesitan un tratamiento psiquiátrico. Y el último punto es el internamiento en instituciones psiquiátricas. En algunos casos, la simulación puede servir para acceder a atención psiquiátrica o internarse en un centro especializado. Esta motivación puede darse por el deseo de evitar prisión o por busca de atención médica. Ya, el papel del psicólogo forense en la detección de la simulación. 1. La evaluación. El psicólogo forense debe realizar una evaluación exhaustiva del individuo, incluyendo su historia clínica, antecedentes legales y comportamiento. 2. Pruebas psicológicas. La administración de pruebas psicológicas cuidadosamente seleccionadas ayuda a determinar la presencia de simulación y a evaluar la capacidad mental del individuo. 3. Análisis de la información. El psicólogo debe analizar la información recopilada y elaborar un informe preciso que resuma los resultados de la evaluación y las conclusiones. 4. Testimonio experto.
Si es necesario, el psicólogo forense debe brindar un testimonio experto en el tribunal, explicando los resultados de la evaluación y su impacto en el caso. Las pruebas psicológicas en el ámbito forense en Ecuador. La psicología forense es un campo crucial que permite la aplicación de principios psicológicos de la justicia, aportando valiosos conocimientos a la investigación criminal, la evaluación de la responsabilidad. En el Ecuador este campo se enfrenta a desafíos, pero también ofrece oportunidades para mejorar la comprensión del comportamiento humano en el contexto legal. Desafío de la aplicación de pruebas psicológicas. Adecuación cultural de las pruebas. Las pruebas psicológicas utilizadas en el Ecuador a menudo provienen de contextos culturales distintos, lo que puede limitar su validez y es esencial adaptar y validar estas herramientas localmente para garantizar resultados precisos. En el Ecuador todavía no se cuentan con test, digamos, validados para el uso en forense, pero sí se cuenta con el primer test para menores infractores. Capacitación y formación especializada. La formación en psicología forense sigue siendo insuficiente, lo que lleva a una aplicación poco estandarizada de las pruebas y a la falta de mejores prácticas. Estandarización de las pruebas. Muchas pruebas no están suficientemente estandarizadas en el Ecuador, lo que afecta su efectividad y precisión en diagnósticos forenses. Bueno, dentro de los otros grandes componentes que mencionaban nuestro grupo, también tenemos lo que es la determinación de la responsabilidad penal como una decisión judicial, ¿no? Entonces tenemos que cuando el dictamen del perito está debidamente fundado y demuestra un desarrollo lógico y coherente en relación con otros elementos de prueba, resulta más difícil para los jueces poder adaptarse a las conclusiones desarrolladas. Como otro de los puntos importantes, también tenemos que los dictámenes periciales no vinculan a quien juzga, si es para separarse de ellos, deben exponerse razones naturales, eh, perdón, de naturaleza científica o técnica según corresponda con apoyo de otros informes. En todos aquellos casos que el juzgador no tenga conocimiento especializado y requiera del auxilio de peritos, como ocurre en psiquiatría y psicología. Quien juzga puede constituirse en perito o peritum dos. No obstante, cuando decida desechar las conclusiones a las que arriba una persona con conocimientos especializados, solo lo podrá hacer en tanto y cuanto pueda debatir técnicamente con propio conocimiento los presupuestos y conclusiones que ha arribado el perito. ¿A qué nos referimos con lo que es Peritum 2? El Peritum 2 no es nada más y nada menos que el juez. El juez será el único responsable, en este caso, en decir si bajo el fundamento técnico y científico lo que se está diciendo es real, ¿no? Entonces, de esta manera, pues podemos tener una determinación de la responsabilidad penal. Eh, También tenemos como un aspecto que no puede olvidarse, es la apreciación de la inimputabilidad, ya que se transforma de acuerdo al tipo de delito que se atribuye. A una persona puede ser inimputable un delito económico, pero puede no serlo un delito de lesiones corporales. Como la compañera Gabriela estaba mencionando también un poco, por ejemplo, es decir, que una persona puede tener inimputabilidad en ciertos pagos de deudas, pero no puede ser inimputable en un tema de agresiones físicas contra o cometimiento de atentado de un asesinato, ¿no? Entonces, solamente, o también como le decía la compañera Gabriela, pues pueden tener situaciones de casos seccionales, quizás de algún retraso mental, por ejemplo, ya que también puede ser un poco inimputable este tipo de situación como una decisión judicial. Para Castillo González en el 2010, las causas que generan inimputabilidad o imputabilidad disminuida son elementos de prueba y para descubrirlo o valorarlos es necesario tener conocimientos en psiquiatría o psicología.
porque el juez o el tribunal no puede fijar por si antes la existencia de una enfermedad mental o una perturbación de la conciencia que excluyan la capacidad de culpabilidad. La responsabilidad penal, recordemos que tiene tres aspectos fundamentales, que es imputabilidad, tipicidad. También podemos mencionar lo que es antijuricidad y culpabilidad. También dentro de estos dictámenes del juez podemos mencionar el examen mental. El examen mental no es nada más y nada menos que justamente realizar una entrevista de manera biológica, psicológica y social. Es decir, si la persona al cometer el acto estuvo acorde a las situaciones que pudieron atenerse. Como también lo mencionaba la compañera en algunos casos, que puede ser en defensa propia, ¿no? Que quizás este puede ser otro de las situaciones que generen inimputabilidad